Ya. Ya, chiquillos. Buenas tardes ya. Estamos más de las 12. Espero que estén bien ya y vamos a comenzar esta clase, chiquillos. Lo primero vamos a compartir Hola, profe. pantalla. Hola, hola, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Déjenme ver acá. Listo. Déjenme ampliar esto. Ya. Hoy día, bueno, esta clase y la siguiente, nosotros vamos a ver un tema que tiene que ver con, más que nada con geografía humana, ¿ya? Acuérdense que nosotros tenemos nuestra asignatura, historia, geografía, ciencias sociales, abarca bastante, bien amplia. Y uno de los temas que está en segundo medio es la sociedad chilena, ¿ya? Pero vista desde el punto de vista de, en este caso, la primera parte tiene que ver con el análisis de algunas estadísticas. Y estas estadísticas nos permiten ver cómo ha ido cambiando la sociedad chilena, ¿ya? La podemos comparar desde los años 90, 1990, hasta la actualidad, por ejemplo, y vamos a ver que algunas cosas han ido cambiando y por qué han ido cambiando. Entonces, la idea aquí es que puedan participar preguntando o bien aportando a la clase, ¿ya? Entonces, el tema es la sociedad chilena actual. Y el objetivo es conocer las características de la sociedad chilena y sus desafíos, analizar algunas estadísticas vitales y cómo han variado desde 1990. Lo primero que vemos es el censo. El último censo en Chile fue el año 2017 y nos arrojó, eh, entre otra información, la que aparece aquí, que es la población total efectivamente censada fue de la cifra que aparece aquí, 17.574.003 personas. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan lo que es un censo? Porque ustedes tienen que acordarse, el censo, el último fue el 2017, ya estaban más chicos, sí, pero ¿se acuerdan de lo que es un censo, no? ¿O alguien me ¿Era puede algo decir? para saber la cantidad de población que había en el país? Exactamente, para saber, fundamentalmente, en Chile se hace un censo de población y al mismo tiempo se hace un censo de vivienda. Es decir, se hacen preguntas respecto de la población y respecto de las características de la vivienda. ¿Ya? Entonces, ustedes, el último fue el 2017, estaban más chicos, como les digo, pero tienen que acordarse de que pasaron por las casas haciendo preguntas, ¿ya? Las personas encargadas de censar y arrojó esta situación. El censo nos sirve, es como una fotografía que se le toma a la sociedad en un momento determinado, ¿ya? Y nos arroja información sobre población, o sea, sobre demografía, y también sobre vivienda, porque en Chile se hace al mismo tiempo, se hacen preguntas sobre la vivienda. Y este censo nos arroja información, nos habla, nos dice cosas. Y tenemos el total de la población, que también se llama volumen de población, ¿ya? Cuando se habla de volumen de población, entonces se habla del total de la población. Y también está dividida en hombres y mujeres. Y ahí está el porcentaje, además, de las cantidades. 48,9% hombres, 51,1% mujeres. O sea, nosotros superamos a los hombres en cantidad, ¿ya? Y los censos, si nosotros vemos censos anteriores, vemos que la población aumenta, ¿ya? Aumenta en Chile, sigue aumentando, aunque sea un pequeño porcentaje, y la tasa media anual es de 1,06%, ¿ya? Entonces, crece, si nosotros lo tenemos que clasificar, crece poco la población chilena, ¿ya? Cada vez nacen menos niños, a pesar de que una vez aprecia lo contrario, ve que hay hartos niños, uno ve muchas mujeres embarazadas, ¿ya?
Eso entonces, por un lado, lo que es un censo, ¿ya? Una encuesta que se hace en un momento determinado y que se hacen preguntas sobre la población de distinto tipo, de educación, del trabajo, actividad que uno realiza y de la vivienda. Tenemos un tipo de información. De los datos que se sacan del censo, también pueden hacerse otros gráficos que también nos entregan información. Fíjense que esta es una pirámide de población, ¿ya? La pirámide de población, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? Nos dice aquí la presencia de hombres y mujeres. Los hombres representados en color azul y las mujeres de un color rosa, rosado. ¿Ya? Tenemos hombres y mujeres. Y también tenemos por grupos de edad. Fíjense que aquí aparece al lado izquierdo de la pantalla, aparece, dice 0, 4, 5, 9, 10, 14. Esos son grupos de edad. ¿Ya? 0 a 4 años, 5 a 9 años, hasta aquí le pusieron de 100 y más, que es más difícil sacar esa presencia, pero normalmente llegan hasta 80 y más, ¿ya? 80 años y más. En el caso hombres y mujeres. Si ustedes se fijan, nos desplazamos, ahí sí que hay un mayor porcentaje. ¿Ya? Ya de sobre 100 es menos la población, por lo tanto está menos representada. Pero la forma, fíjense en la forma. En los años 50 el gráfico tiene una base bastante más amplia y hacia la cima va disminuyendo. Tiene la forma de una pirámide. Fíjense, acuérdense, tengan en la imagen de esta y fíjense ya en 1990, o sea, 40 años después, cómo cambió la forma de la pirámide. Sigue midiendo la presencia de hombres y de mujeres, los grupos de edad, pero fíjense qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Fíjense la base, la forma que tiene, ¿ya? Acá tenemos que ahí se acumula una gran parte de la población entre de los 25, bueno, 29 años, mejor, más correcto, de los 29 años eh, hacia abajo. ¿Ya? De los 0 hasta los 29 años es donde más se acumula la población en el caso de Chile en los años 90. ¿Ya? Y hacia arriba sigue disminuyendo por grupo de edad y tenemos, todavía no aparece ejemplificado población sobre 100, ¿ya? Los 90. Esta es de 2019. Miren, el cambio que tiene una pirámide de población del año 2019. Ya no es pirámide, ¿ya? Ya no sé, porque la forma que tiene no es de pirámide. Fíjense en las bases. Aquí, en los grupos de 0 a 4 años son más pequeños que los grupos, por ejemplo, hay menos niños de 0 a 4 años que de 5 a 9. ¿Se fijan? Por eso se plantea que en el caso de Chile están naciendo menos niños. Estadísticamente nacen menos niños o niñas, ¿ya? Entonces, aquí es una situación que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer está teniendo menos hijos? Porque hay varias razones de cómo se estabiliza, cómo se conforma la sociedad en el caso de Chile. Y si vemos hacia los grupos más altos, aquí entre los 90, 94, incluso de 95 a 99, ya empieza a aparecer un pequeño porcentaje. Y fíjense que hay otra situación. ¿Qué pasa si comparamos los hombres y las mujeres mayores ya de 79, 75 años hacia arriba? Fíjense, ¿qué pasa con los hombres y las mujeres mayores, adultos mayores ya? La mujer presenta una mayor presencia, es decir, hay más mujeres que hombres mayores. También es una característica de la población chilena. ¿Ya? ¿Se fijan? Voy a devolver. Este es de 2019, 1990 y 1950. ¿Se fijan? Entonces aquí uno puede ver cómo fue cambiando la población. Que incluso el gráfico que se llama pirámide de población ya pierde su forma. ¿Por qué? Porque la población fue cambiando. Nacen menos niños, los adultos mayores están viviendo más, ¿ya? Entonces, son características que va teniendo la población.
Entonces, este gráfico se le llama pirámide de población y nos arroja las características de la población por grupos de edad y divididos en hombres y mujeres. Después tenemos lo que es la tasa de natalidad y mortalidad. La natalidad, ¿qué es lo que es? ¿Con qué la asociamos a la natalidad? ¿Qué me puede decir? Natalidad. Nacimiento. Cuando nace la- Exactamente, muy bien los dos. Nacimiento, ¿cierto? Tiene que ver con los nacimientos. Natalidad, nacimiento. Y mortalidad, con el otro extremo que es, en este caso, Cantidad, la, como el tiempo que vive. ya, Muricimiento. sí, muricimiento. Tiene que ver con la muerte, ¿ya? Con la muerte. Entonces, ¿por qué se habla de tasas? En general, estas dos estadísticas se miden por 1000, en este caso, 1000 habitantes. La tasa de natalidad se mide la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿ya? No son porcentajes, por eso se habla de tasas. Y la mortalidad, la cantidad de muertos o desfallecidos por cada 1000 habitantes, ¿ya? Entonces, aquí uno puede ver, eh, la gente fallece más, nacen más niños. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? En color azul aparece la tasa de natalidad y está medido desde 1900 hasta el 2008. Fíjense, la tasa de natalidad ha ido, a partir ya de los 90, ha ido bajando, tuvo un alza y se mantiene ahí más o menos baja, ¿ya? Y la mortalidad, fíjense, en 1900 también era bastante alta, ¿ya? Pero ha ido bajando con el tiempo. ¿Se fijan? Entonces, hay razones especiales para cada uno. En el caso de la tasa de natalidad, uno concluye que nacen menos niños, pero ¿por qué nacen menos niños? ¿Ya? Y en el caso de la tasa de mortalidad, uno concluye que están muriendo menos personas que antes. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué entonces nacen menos personas, nacen menos niños y a su vez mueren también menos personas? ¿Por qué creen ustedes que están naciendo menos niños en esta época en comparación a años anteriores? ¿Qué ha cambiado en la sociedad que hace que nazcan menos niños? ¿Qué creen ustedes? Opinen ahí, pero traten de desmutense para que puedan hablar, si yo quiero escucharlo. ¿Por qué creen que están naciendo menos niños? Porque uno piensa, a lo mejor, la percepción es que uno ve embarazadas, que se ven hartos niños, pero la estadística nos dice lo contrario. Piensen, ¿qué ha pasado con la ciencia, con la medicina? ¿Qué ha Ha mejorado. pasado? Ha mejorado, exactamente. ¿Recuerdan ustedes, una vez conversábamos nosotros, que los niños antes, la mayor parte incluso nacían en la casa? Los nacimientos, los partos eran atendidos en las casas. Obviamente la casa no tiene todos los medios como para atender un parto que sea complicado, por ejemplo. ¿Se fijan? Todo eso ha ido mejorando. Por otro lado, está también la situación de la mujer. Piensen que la mujer está incorporada plenamente al mundo laboral fuera de la casa. Por lo tanto, muchas veces la mujer posterga esta maternidad. O sea, es madre más tarde. ¿Se fijan? Y al ser mamá más tarde, también decide, por razones, digamos, de trabajo, etcétera, decide a lo mejor tener menos hijos. ¿Se fijan? Entonces, nacen menos niños. Porque la sociedad ha ido cambiando, porque antes la mujer, si nosotros vemos 1900, la mayor parte de las mujeres estaban en la casa, no salían a trabajar fuera del hogar, trabajaban dentro del hogar. Entonces ahora no, pues la mayoría estudia y trabaja fuera del hogar. Por lo tanto, eh, la decisión ahí es muchas veces tener menos hijos, ¿ya? Y por situaciones también personales de las familias que también deciden muchas veces tener menos hijos porque eh, ellos, bueno, se piensa a largo plazo, hay que educarlos y en Chile la educación
es bastante más cara, sobre todo la educación superior. Entonces hay hartas razones. Ahora, la mortalidad. ¿Por qué fallecen menos personas? ¿Por qué o por qué las personas están viviendo más, como vimos ahí en los gráficos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente está Hay viviendo más mejor años? servicio a la salud, entonces Ya, ya no se muere por tantas enfermedades. ya, ya. En, en tiempos así, 1900, 1906 incluso, habían muchas enfermedades que eran infecciosas, ¿ya? Y que la gente se moría por ese tipo de enfermedades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tifus, la tifoidea, el cólera, por ejemplo, son enfermedades provocadas por infecciones que se pueden evitar teniendo un buen manejo de las aguas, por ejemplo, del regadío, el lavado de manos, etcétera. ¿Ya? Y mucha gente se moría por ese tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, la parte educación, la parte de la medicina, la atención médica, eh, es más accesible, por lo tanto, hay menos muertes, ¿ya? Tempranas, por decirlo, o a temprana edad, como dirían algunos, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí van disminuyendo los dos, nace menos niños, pero también la gente muere menos, ¿ya? Entonces, ese es uno. Y dentro de la mortalidad tenemos la mortalidad infantil, es decir, los niños, la muerte de los niños. En general se considera mortalidad infantil la muerte de los niños menores de un año que fallecen dentro de un año por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Por eso también es una tasa. Por cada 1000 niños nacidos vivos se contabilizan aquellos que han fallecido menores de un año en el plazo de un año, ¿ya? Y aquí en Chile esta mortalidad ha ido descendiendo, es decir, cada vez mueren menos niños, ¿ya? Menores. Y aquí tenemos una información. A comienzos del siglo pasado, ¿sí? En 1900 aproximadamente, la cantidad de niños que fallecían era de 342. Es decir, más de 300 niños fallecían en el plazo de un año por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Y en la actualidad, la mortalidad infantil es de 7,4 niños. O sea, fallecen mucho menos, ¿ya? Y aquí también tenemos que pensar en los avances de la medicina, la atención médica, ¿ya? Eh, todo lo que es la educación por parte de las familias de acudir a tratar a los niños, atender a los niños y que no llegue una, digamos, una muerte tan temprana, la muerte de un niño, ¿ya? Entonces, la mortalidad infantil también es algo que ha ido cambiando y que cada vez fallecen menos niños. Por lo tanto, es un dato bien importante para Chile, para nuestra sociedad actual, ¿ya? Tenemos entonces el volumen de población, tenemos la pirámide de población, tenemos las tasas de natalidad, mortalidad infantil, ¿ya? Y aquí tenemos también en que se compara la tasa de mortalidad infantil con lo que es la tasa de mortalidad neonatal, es decir, niños que nacen al momento de nacer, ¿ya? Entonces, y los que nacen, que viven, por ejemplo, dice post-neonatal, es decir, nacen y viven un día, 2 días y fallecen también. Esta estadística es más, digamos, más específica en cuanto a la tasa de mortalidad, en este caso infantil, ¿ya? Ahora, la fecundidad. La fecundidad se considera que se mide también en tasas la cantidad de hijos que tienen las mujeres, ¿ya? El número promedio de hijos que tienen las mujeres en edad fértil, ¿ya? O sea, aquí uno puede ver cuántos hijos van naciendo a medida que van pasando los años. En el caso de la fecundidad, nosotros tenemos el año 1990, en que la tasa de fecundidad fue de 2,6, es decir, 2,6 hijos por mujer. ¿Ya? Acuérdense que es una estadística, ¿ya? 2,6 hijos por mujer. Si uno quisiera cerrar la cifra, uno podría decir ya, son 3 hijos más o menos por mujer, ¿ya?
Y si nosotros seguimos avanzando, en el año ya 2000, 2 hijos, 2,05 hijos por mujer. Y ya en el año 2011, ya en pleno siglo XXI, bajó esta tasa de fecundidad a 1,8, 1,89, ¿ya? Hijos por mujer. Si uno la aproxima también no podría decir 2 hijos por mujer, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense, aquí en el año 90 nomás, porque si nosotros tuviéramos, yo hubiese puesto datos anteriores, recuerden que antes había familias muy, digamos, prolíficas, por decirlo de alguna manera, y que tenían en la antigüedad, digamos, en el siglo XX, comienzo del siglo XX, las familias eran muy numerosas, tenían muchos hijos, ¿ya? 10 hijos, 12 hijos, era como lo habitual, lo normal. Entonces, nosotros aquí estamos comparando hace 30 años, 31 años atrás más o menos, en los años 90, y 2011, que es la estadística que aparece acá. O sea, ha ido disminuyendo en este caso el número de hijos que han tenido, que tienen las mujeres. Y ahí también entra con la parte en que yo les decía, en que la realidad de la mujer en la actualidad, ¿ya? En el periodo fértil, la mujer coincide con el periodo en que está estudiando, trabajando. Entonces, muchas veces, por decisión de la mujer, de la pareja, eh, la mujer posterga, en este caso, la maternidad, ¿ya? Por razones de estudio, de trabajo, ¿ya? Posterga la maternidad y cuando ya tiene hijos, decide tener un hijo, 2 hijos, a lo más. ¿Ya? Eso no quiere decir que no haya familias en la actualidad que sean varios hermanos, porque son, aquí hablamos de promedios, ¿ya? Entonces, la tasa de fecundidad es, en este caso, el número de hijos o hijas por mujer en edad fértil, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las muertes, las causas también digamos, por las muertes también han ido variando, ¿ya? En otras épocas, las causas, las defunciones, eh, eran, como les dije, por enfermedades contagiosas, las que mencioné, por ejemplo, el cólera, la fiebre tifoidea, eh, también estas enfermedades del invierno, lo que eran la tos convulsiva. Mucha gente moría porque se complicaba todo el cuadro por una pulmonía, una neumonía, ¿ya? Eh, y ahí fallecían las personas por ese tipo de problemas. Aquí, en el caso de las causas de defunciones, en el año 2010, las primeras que, digamos, aparecen son enfermedades cerebrovasculares. Y después, en segundo lugar, las enfermedades, dice, isquémicas del corazón. Y la tercera aparece demencia y enfermedad de Alzheimer, que en verdad la enfermedad de Alzheimer no es que provoque la muerte, sino que las complicaciones que va trayendo la enfermedad ya van a provocar finalmente el fallecimiento de las personas, ¿ya? Entonces tenemos enfermedades cerebrovasculares, como estos accidentes cerebrovasculares que existen, que muchas veces a las personas le provocan la muerte, o bien quedan en condiciones en que tienen algunos problemas para poder, digamos, desarrollar su vida normal. Las enfermedades del corazón, y después aparece la demencia y enfermedad de Alzheimer. 2010. En el 2016 aparecen, en primer lugar, aparecen enfermedades isquémicas del corazón, infarto, ¿ya? Y después aparece enfermedad pulmonar obstructiva, lo que le llaman el EPOC, ¿ya? Después viene infección de las vías respiratorias y después aparece enfermedad de Alzheimer y otras, ¿ya? ¿Se fijan? Y en último espacio aparece, por ejemplo, la tuberculosis, las enfermedades diarreicas, etcétera, ¿ya? Fíjense, entonces las enfermedades del corazón, el infarto, están ahí en primer lugar, ¿ya? Relacionadas con la forma de vida que nosotros llevamos, con el estrés, con
la hipertensión y todas esas enfermedades, producto también de la vida sedentaria que muchos, en la actualidad, la mayoría por lo menos, lleva. ¿Ya? Entonces las causas han ido variando también, las causas de muerte, por qué fallecen las personas. ¿Sí? Y tenemos otro dato, digamos, de estadística, es la población, en este caso urbana y rural. La población urbana, ¿dónde vive la población o dónde se concentra la población urbana? ¿En qué lugares se concentra mayormente la población urbana? O pregunto de otra forma, ¿dónde vive la población rural? ¿O dónde se concentra la población rural? Campo. En el campo, ¿ya? En las zonas consideradas rurales. Puede ser incluso una playa, pero es considerada una zona rural o no urbana, ¿cierto? Entonces, la población urbana es la que vive especialmente en lugares urbanos o en ciudades, ¿ya? De mayor o menor tamaño, pero son consideradas ciudades y ahí vive la mayor parte de la población en Chile, ¿ya? Fíjense que nosotros vemos, aquí están por número las regiones, algo que no se usa, ¿ya? En el caso de las regiones que tienen mayor población urbana, aparte de la metropolitana, ¿ya? Que es la que concentra mayor población y están, digamos, concentradas en las zonas urbanas la población de la región metropolitana, tenemos la región de Antofagasta, ¿ya? Y la región de Magallanes, las que tienen mayor cantidad de población después de lo que es la región metropolitana. ¿Por qué Antofagasta? ¿Por qué Magallanes? Piensen cómo es el entorno en la zona de Antofagasta, cómo es el entorno geográfico, cómo es el clima, el paisaje. Y en la zona de Magallanes lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que asocia uno? Uno dice, claro, la población vive mayormente en zonas urbanas porque, por ejemplo, en Antofagasta es más difícil acceder, por ejemplo, a agua en las zonas más lejanas. Por lo tanto, si no es una zona desértica, el agua es fundamental. Y además, no hay zonas rurales porque uno, si se va de la ciudad, tiene que ir a vivir al desierto. Y el desierto no nos da las condiciones, digamos, básicas para cultivar, por ejemplo, la tierra, a pesar de que en algunas zonas sí hay presencia de agua, pero son más limitadas, son oasis. Pero en general es bien difícil, ¿ya? Entonces, en el caso de Antofagasta, rodeada de desierto, un desierto cálido y, por lo tanto, escasez de agua. Y nos vamos al otro extremo, en la zona de Magallanes. La zona de Magallanes tiene un clima también muy difícil, pero no, el otro extremo de lo que es Antofagasta. Las temperaturas ahí es muy difícil que las personas puedan irse a vivir eh, a zonas rurales. Lo hacen algunas personas, pero teniendo todas digamos, las comodidades para poder subsistir. Ahí el clima es mucho más frío, ¿ya? Por lo tanto, las personas en general no viven en zonas rurales. Por lo tanto, se acumulan en zonas eh, urbanas, en ciudades. En el caso de Chile, la mayor parte de la población vive en zonas urbanas, en ciudades. Y en el caso de las regiones, la región que tiene menos población urbana es en la época, la región del Maule, que es una zona netamente agrícola, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay muchas personas que viven en zonas rurales porque se dedican a la agricultura, a la ganadería. ¿Se fijan? Entonces, en esas zonas sí hay una mayor presencia de población, en este caso rural, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las regiones de la Araucanía, en los lagos, ¿ya? En la sexta región también, lo que es la zona de O'Higgins, las zonas que son con mayor dedicación a lo que es la agricultura, ¿ya? La gente
tiene un mayor porcentaje de personas que viven en zonas rurales. ¿Por qué? Porque viven en los mismos lugares donde trabajan, que es su campo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos población urbana y rural. Y acá tenemos lo mismo, con en este caso por las regiones, y aparecen algunos porcentajes, ¿ya? Fíjense, el color más oscuro es población urbana, y el color más claro, población rural. Y aquí uno ve al tiro cuáles serían, en este caso, las que tienen mayor población rural, por ejemplo, que en Chile es menor. Está la región del Ñuble, la región del Maule también, que son vecinas, ¿ya? La Araucanía, los ríos, los lagos, ¿se fijan? Ya. Y en el norte, la zona de Coquimbo. ¿Por qué? Porque al interior hay muchos poblados que se dedican a la actividad minera y también, donde hay río en esa zona, a la actividad agrícola. ¿Ya? Entonces también eso es importante. Y esto, ¿cómo fue evolucionando a través del tiempo? Fíjense que aquí aparecen distintos censos, ¿ya? Hay una columna con los censos, después aparece la población urbana, porcentaje, y la población rural en porcentaje. Fíjense que a comienzos del siglo XX, la población, en este caso rural, era más que la población urbana. O sea, más gente vivía en las zonas rurales a comienzos del siglo XX, 1907. Esto ya fue cambiando y ya, fíjense, en 1930. Aquí, fíjense como que se equiparó un poco la población. 49,4 en la zona urbana, 50,6 en la zona rural. O sea, casi la mitad. Y de ahí en adelante, fíjense lo que pasa con la población urbana. Empieza a aumentar, 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 aumentar. Y la población rural empieza a disminuir. ¿Ya? Ya en el censo del 2002, ya casi el 90% de la población de Chile vive en zonas urbanas y un menor porcentaje en las zonas rurales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que la mayor parte de la población vive en zonas urbanas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la mayor parte de la población vive en zonas urbanas? ¿Qué hay en las zonas urbanas que atrae a la población a vivir ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué existe ahí en estas zonas? Piensen. La mayoría de nosotros vive en zonas urbanas, la mayoría. Hay gente que vive un poco más lejos de zonas rurales, pero la mayoría de nosotros en zonas urbanas. Piensen, las ciudades tienen prácticamente lo que uno necesita, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que son los colegios, los hospitales, que hablábamos recién de salud, están en las zonas, lo más importante están en las zonas urbanas, ¿ya? Las actividades laborales, la mayor parte de las actividades laborales están en las zonas urbanas, ¿ya? Y si uno estudia, normalmente la carrera existe en la zona rural, pero en menor proporción. Entonces uno tiene más posibilidades de encontrar trabajo en una zona urbana donde hay más población, ¿ya? La entretención, porque también es importante, la entretención, los cines, por ejemplo, ahora estamos en pandemia, pero ¿dónde están los restaurantes, los teatros, los parques? ¿Dónde están? En las zonas urbanas. Por lo tanto, en general, la gente vive en zonas urbanas porque accede a aquello que necesita para vivir. Ahora mismo, las conexiones a Internet, ¿se fijan? Es más fácil en una zona urbana que en una zona rural, que es más difícil acceder muchas veces, sobre todo si uno vive en una zona más lejana, en la parte rural. ¿Se fijan? Entonces, hay hartas razones porque las personas deciden vivir en zonas, en este caso, urbanas. Y en el caso de Chile, la mayor parte de la población vive en zonas urbanas. Ahora, pasamos a otra cifra que alguien lo mencionó, ¿ya? Cuando pregunté algo, dijo lo que espera la persona vivir. Y a eso se le llama esperanza de vida, ¿ya? La esperanza de vida ha ido mejorando en Chile. En la actualidad nosotros estamos superando como promedio, los 80 años, ¿ya? Pero a comienzos del siglo XX, por ejemplo,
el promedio de esperanza de vida era más bajo, estaban los 55, 57 años. Un niño que nace hoy día en Chile, niño o niña que nace hoy día en Chile, tiene una esperanza de vida de, o la expectativa de vivir más de 80 años, ¿ya? Por todo lo que mencionamos antes, la mejora en las condiciones de salud, la educación, la medicina, todos los avances que existen. Entonces, en el caso de Chile, tiene una esperanza de vida de un país desarrollado, ¿ya? Fíjense acá, aquí yo puse esta estadística y nos compara con otros países, ¿ya? En el caso de los hombres está entre 77 y 79 años y las mujeres superan los 80 como esperanza de vida, ¿ya? Entonces, arroja un promedio de más o menos 80 años. En los años 90 era de 73, ¿ya? Y un país como Japón, altamente industrializado, la esperanza de vida es de 84 años. O sea, nosotros tenemos una estadística, en este caso, de un país desarrollado, ¿ya? Pero hay países como, por ejemplo, Sierra Leona dice, país con la menor esperanza de vida. Sierra Leona, esto está en África, tiene una esperanza de vida de 46 años, ¿ya? Bastante baja. Y si nos comparamos con otros países de América, de Sudamérica en este caso, Chile está entonces en el primer lugar y lo siguen Perú, perdón, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, ¿ya? Con esperanza de vida bastante alta también, ¿ya? Colombia ya tiene 79 años como esperanza de vida. ¿Se fijan? Entonces, todo eso ha ido mejorando en Chile, las condiciones, como les dije, de atención en salud, la, la tecnología, en el caso de las ciencias dedicadas a la salud, la misma educación que uno recibe, que lo hace valorar la educación y preocuparse de su propia salud, familia, ¿ya? Entonces, eso está relacionado con lo que es la atención. Y tenemos un dato, una estadística que tiene que ver con la economía, ¿ya? Que esto también, si la persona está bien económicamente, le permite acceder a bienes que pueden satisfacer su atención en salud. Y tenemos el PIB per cápita. ¿Qué significa PIB per cápita? PIB significa Producto Interno Bruto, ¿ya? Y en otras palabras significa lo que producen los países, ¿ya? En el caso de Chile, lo que produce el país, la riqueza del país es el PIB. Per cápita significa literalmente por cabeza, ¿ya? Pero nosotros decimos por persona. Entonces aquí dice evolución del PIB per cápita o el PIB por persona. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? El PIB es lo que produce un país. Entonces, esta es una cantidad, es la riqueza, lo que produce el país. Y esta riqueza se divide por la cantidad de habitantes, ¿ya? Y esto arroja una cifra. Ese es el PIB per cápita, PIB por persona, porque se dividió por las personas. Y da una cifra que se mide en dólares. Y en el caso de Chile, en el año 2018 arrojó un PIB per cápita de 25.958 dólares. ¿Ya? Eso significa que la economía está funcionando o desarrollándose y que eh, estadísticamente nosotros estaríamos a punto de pasar a un nivel de país desarrollado, ¿ya? Es decir, se afirma, se dice que superando los 30.000 dólares de PIB per cápita, convertiríamos en un país desarrollado. Cosa que es una cifra, pero no, nosotros tenemos, como le mostré, cifras bastante buenas, pero hay otras que bajan, ¿ya? Que no son muy, muy positivas, pero en algunos aspectos sí nosotros tenemos cifras positivas en la actualidad, ¿ya? Y aquí tenemos los países con mayores ingresos, ¿ya? Esto es ya del año 2018. Y en primer lugar, después bajó el PIB per cápita de Chile. Acuérdense que se mide en este caso en dólares, ¿ya?
Y debido a eso también se dividen los grupos socioeconómicos en Chile en grupos altos, medios y bajos, ¿ya? Y más que nada las letras nos van indicando el grupo socioeconómico. El AB son los que tienen, digamos, mayores ingresos, ¿ya? Es un pequeño porcentaje de la población, un 1%. Y se marca por letras, ¿ya? Y el último grupo es el grupo E, ¿ya? Que es un grupo, digamos, de más o menos 12-15% de la población y que tiene los menores ingresos, por lo tanto es un grupo más vulnerable, ¿ya? Entonces aquí tenemos la parte socioeconómica. Listo, es lo mismo, pero con mayor detalle, ¿ya? Y aquí tenemos los datos de Chile, los indicadores básicos de Chile medidos entre 1990 y el 2015, ¿ya? Se mide el ingreso nacional bruto, el índice de desarrollo humano, ¿ya? Es decir, eh, si en Chile tenemos acceso a una calidad de vida mejor o a un bienestar, ¿ya? Después tenemos los años de escolaridad, es decir, cuánto es el promedio de años que existen a la educación formal los chilenos, ¿ya? En año 90 era de 8,1 años y ya en año 2014 ya subió a 9,9. Nosotros debiéramos tener 12 como promedio. ¿Por qué? Si yo sumo en toda la enseñanza básica más la enseñanza media, 8 más 4 son 12. Eso sería nuestro ideal, ¿ya? Tomando en cuenta la enseñanza básica y la enseñanza media. Y después vienen, por ejemplo, población que usa instalaciones de agua potable, ¿ya? En el caso de Chile, el 99% usa instalaciones con agua potable y eso ha mejorado la calidad de la salud también, ¿ya? Que no se propaguen enfermedades. Instalaciones sanitarias, por ejemplo, tener alcantarillado, ¿ya? La esperanza de vida, la mortalidad infantil. ¿Se fijan que hablamos antes? Aquí aparecen también, por ejemplo, la mortalidad materna, la tuberculosis, y la mortalidad por tuberculosis, que fue una enfermedad bastante grave, que ahora ha ido bajando y en los últimos años subió, pero nosotros estamos vacunados prácticamente todos por lo que es la tuberculosis, pero han llegado extranjeros a Chile en que en sus países no existe un plan de vacunación como existe en Chile y muchas veces las enfermedades se presentan acá, ¿ya? Y la cobertura del parto, o sea, al momento de nacer, el 99,9%, ¿ya? O sea, son estadísticas bastante buenas en el caso de Chile. Ya, nos queda una clase más y yo les recuerdo, nos queda una prueba, ya que es el viernes 10 de diciembre y los contenidos es parte de lo que vimos en esta clase y lo que nos queda de la clase que viene. Vamos a dejar de compartir y si tienen dudas, consultas, me las dicen o me las mandan al correo, como lo han hecho varios. Las ganas de no tener hijos, sí también. Sí también. Eso también es importante porque muchos su estilo de vida, modelo de vida, no es tener hijos, ¿ya? Y eso también sucede en este caso, muchas mujeres, ¿ya? Entonces eso también, la sociedad ha ido cambiando. Antes no, como que no se aceptaba que alguien no tuviera hijos, era difícil, ¿ya? Pero en la actualidad eso es algo que decide cada uno, cada mujer también, ¿ya? Pero son, como les digo, la idea es que ustedes se fueran dando cuenta, mostramos hartos gráficos, cómo ha ido cambiando la sociedad chilena, sobre todo en estos datos de estadísticas vitales, nacimiento, muerte, fecundidad, eh, mortalidad infantil, etcétera, ¿ya? Entonces, Chile ha ido cambiando en esa situación, ¿ya? Listo, chiquillas. Estamos terminando. Cuídense mucho,